Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos en el Señor. Hoy, sábado 22 de febrero, estamos celebrando Santa Margarita de Cortona en el año 1297. Santa Margarita de Cortona. Bendiciones a todas las margaritas que tenemos, a todos los margaritos que también tenemos. Dios los bendiga abundantemente. Que el Señor sea misericordioso hoy, sábado, a los pies de nuestra Madre María Santísima. Hoy, día de la dedicación de la Basílica de San Pedro. Bendiciones. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en este día de la vida de los santos. El día de Pentecostés, en un aposento alto. El día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Y la Madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la Madre de Jesús, estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús: mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Margarita de Cortona en el año 1297. La mujer escandalosa que llegó a ser de muy buena ejemplo. Margarita nació en Italia en el año 1247, hija de una familia de agricultores. Los primeros años las pasó alegremente junto a su madre, que es muy piadosa y que le enseña a ofrecer por la salvación
y por la conversión de los pecadores lo que hace y lo que reza. Pero a los 7 años queda huérfana de madre y entonces su padre se casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la joven Margarita, la cual empieza a volverse triste y desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no lo hallaría. A los 17 años ya era una joven muy hermosa, pero no, pero no puede encontrar cariños en el hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor, que proponiéndole que se casaría con ella, logra obtener que se fugase de su casa y que se vaya con él. Ella al principio opone resistencia porque sabe que lo que se les ofrece es la deshonra de una vida de pecado, pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas que aquel engañador lo logra convencer y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa, chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como una llamada de Dios, pero en aquella hora puede más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Sus 8 años de pecado, de lujos, de fiestas, de placeres, pero su alma es infeliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos cuando aún no tenía lujos, ni fiestas, ni honores. Sin embargo, tenía el alma limpia del pecado y tranquila de su conciencia. Tiene un hijo que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día de una violenta batalla entre sus deseos de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles, elegantísima en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Para calmar un poco los remordimientos de su conciencia, se dedica a participar, repartir limosnas entre los pobres. A una viejita agradecida que le decía: gracias, señora, usted sí es buena persona. Y le responde: por favor, no diga eso, que yo solo soy una miserable pecadora. A ratos se retira a la soledad del bosque a llorar y allí exclama: oh Dios, qué bueno es poder hablarte aunque el alma se sienta tan débil y pecadora. Te repito las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Le ruego a su compañero que contraiga matrimonio, le ruega a su compañero que contraiga matrimonio, porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida de ilegitimidad. Pero él le responde que prefiere vivir en unión libre todavía por muchos años. Entonces ella ruega a Dios que le proporcione alguna solución y no se cansa de pedirle con lágrimas, penitencia y mucha fe. La mañana, una mañana su compañero se va al campo a visitar sus fincas, pero en el camino unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan a puñaladas y esconden su cuerpo entre unas matas. El hombre no vuelve a esa tarde a casa, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tira insistente las faldas de Margarita como diciéndole: por favor, sígueme. Ella lo sigue llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero. En el bosque, junto a un gran árbol, y hay un montón de ramas y hasta allí la lleva el perro fiel. Margarita mueve las ramas y encuentra el cadáver de su amante, destrozado por las horrorosas heridas, y empezaba ya a descomponerse.
Margarita siente en aquel momento como un relámpago la llamada del cielo a volver a vivir en gracia y en amistad con Dios. Estalla en llanto por la tristeza de ver muerto allí a aquel hombre que por los terribles remordimientos de, que atormentan su propia conciencia, pero recuerda que el Padre Celestial tiene siempre abiertos los brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieran volver a su divina amistad y que Jesucristo nunca rechaza a las Magdalenas que quieran arrepentirse y cambiar de comportamiento. Con todas las energías de su alma se propone darle una vuelco total a su vida. Bien sabe que mientras vivamos en estas tierras, nunca es tarde para convertirse y lograr salvarse. Margarita no es una mujer de medias tintas. Cuando se decide por algo, lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace es volver del funeral de su amante, es devolverles a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos y el dinero obtenido lo reparte a los pobres y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con su hijito a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Entonces, sentada bajo el árbol, se pone a llorar y a pensar. Los enemigos de la salvación le siguen. Eres hermosa, tienes apenas 25 años. Lánzate a la vida, que amadores no te van a faltar. Pero mientras rezas, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea. ¿Por qué no ir a la ciudad de Cortona, donde están los padres franciscanos y son tan amigos de los pobres, pedirle que me ayuden? Y hacia esa ciudad se dirige sus pasos. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad se encuentra con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ella misma va a donde los padres franciscanos a recomendarlas. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos a dos santos y sabios sacerdotes que le supieron dar una excelente dirección espiritual. Por 3 años largos tenía todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne. Pero esta prudente directores la ayudan muchísimo, animándola cuando está decaída y deprimida, guiándola con prudencia cuando ella se quiere dejar llevar por desanimados entusiasmos. Deseaba hacer excesiva penitencia porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podían hacer las paces y que tenía que dominar a las fuerzas este cuerpo que tanto le había hecho ofender a Dios. Pero los padres franciscanos la moderaban y le insistían en que para la sociedad puede ser más útil un burro vivo que un cadáver. Margarita fue al pueblo y a los campos donde había dado malos ejemplos, viviendo en concubinato y fe, vestida de penitencia y pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado con su vida pecaminosa en otros tiempos. Luego, por inspiración de Dios, llegó a pensar tanto en sus antiguos pecados que se dedicó más bien a pensar en el amor de Dios que nos ha tenido, y esto lo hizo crecer mucho en santidad. Entonces empezó a tener éxtasis, se llaman éxtasis, a ciertos estados de contemplación y de meditación profunda, cuya resultado es la suspensión temporal de las actividades normales de los sentidos y ciertas místicas con Dios, acompañada de visiones sobrenaturales. Sus directores de los padres franciscanos fueron escribiendo todos los datos que
lograron saber y redactaron la vida de la santa y muchas de sus visiones. Fue admitida como terciaria franciscana, o sea, como religiosa de seglar, que viviendo en el mundo se dedicaba a llevar una vida de muchas oraciones y de intenso apostolado. Con ayuda de otras jóvenes terciarias franciscanas y pidiendo limosna y ayuda a de todas partes, Margarita funda un hospital en Corona y allí se dedica con sus compañeros a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestra Señora empieza a hablarle en visiones y así esta santa llega a ser una de las precursoras de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos algunos de los mensajes que Jesús le dijo. Quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores, para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Deseo que todos los pecadores de todos los siglos recuerden que estoy dispuesta a recibir con los brazos abiertos como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cuando le faltan las antiguas, las asaltan las angustias al pensar si Jesucristo le habrá perdonado todas las maldades, oye la voz de nuestro Señor y le dice, ¿por qué he muerto? Porque he muerto en la cruz por salvarte. Por eso te perdono todas tus culpas sin dejar ninguna que no quede perdonada. Otro día le dice a nuestro Señor, glorifícame y yo te glorificaré. Ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar que otros me amen y me obedezcan. Y yo me dedicaré a buscar lo que más te convenza para la salvación. En sus últimos años, Margarita recibe de Dios el don de obrar milagros y se dedica a, con- a continuas penitencias. Ayuna, duerme sobre duros suelos, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado toda clase de enfermedades, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las mujeres pobres que van a tener hijos y no tienen quien las atienda y sobre todo soporta con gran paciencia la increíble cantidad de cuentos y calumnias que la gente mala le inventa contra su buena fama. Hasta los padres franciscanos dejan de atenderla porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira a pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado para hacer penitencia de sus pecados. Muere el 22 de febrero del año 1297 a los 50 años. La mitad de su vida la pasó en pecado y la otra mitad haciendo penitencia y buenas obras. Lo último que dijo al morir fue, Dios mío, yo te amo. El Papa Benedicto XIII la declara santa, dijo que Margarita es la mujer que más parecida tenía a María Magdalena. Santa Margarita la convertida. Pídele a Dios que nosotros también logremos convertirnos. Santa Margarita de Cortona en el año 1297. No tenemos imagen. Dios los bendiga a todas las Margaritas, que el Señor siga haciendo su obra misericordiosa en cada una de ustedes. Así sea. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que lo aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale,
y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieres que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo decirte? El reflejo de todo el Evangelio es la vida de Margarita, Santa Margarita Escatona. Santa Margarita Escatona, déjame ver. Santa Margarita Cortona, Cortona de Cortona. Y bueno, pues amen a los enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los ven, maldicen y oren por quienes los difaman. Es una situación pura de humildad, una situación pura de entrega. Tú y yo pudiéramos decir, sí, amo a aquel que me difamó, pero realmente esta expresión como que a veces queda muy vacía porque realmente no lo amamos. O si le decimos que lo amamos, sí, pero hasta allá, que se quede hasta allá no, allá, ya, que se quede lejos. Y pues realmente cuando escuchamos que amar significa ofrecerse en humildad, humildad viene de humus y de humus significa tierra, la tierra nunca se pone arriba. La tierra siempre está en la parte de la plataforma de nuestros pies. Entonces, de esa forma nos dice el Señor, traten a los demás como quieres que los traten a ustedes. Son varias partes de la regla de oro. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan. No juzgues y no serás juzgado. Las tres caras. Con la medida que miras, con la medida que midas, serás medido. Trata al otro como quieres que te traten y no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, Jesús nos está haciendo énfasis de una entrega clara y de bendición. Traten a los demás como quieres que los traten. Si prestas solamente con el fin de cobrar, ¿qué haces de extraordinario? Si haces el bien, dice aquí la palabra, si haces el bien con el fin, si haces el bien si haces el bien solo a los que te hacen el bien, ¿qué haces de extraordinario? ¿Qué haces de extraordinario? No hay una verdadera servicio y realmente nada más es cuestión de acomodarte. Si amas, porque te amo. Si prestas, porque te cobro. Y si haces el bien, porque te hago el bien. No, dice Jesús así. No tiene sentido lo que pudiera llamarse caridad, lo que pudiera llamarse. No tiene sentido. Haz el bien, dice, haz el bien a quien no te lo hace. Presta con el fin de no cobrar. Y ama a quienes te aborrecen, a quienes no te aman, a quienes te aborrecen. Entonces nos está haciendo como que un perfil de que tenemos que saber entregarnos en esta bendición.
Así que hoy yo te pido que tengas esa naturaleza de mirar, porque este es el Evangelio de mañana domingo, que vayamos pasando por un filtro nuestras buenas obras. Es que, Padre, yo soy humilde. Cuando tú lo dices de tus propios labios, no hay reflejo de la humildad, sino cuando el que está enfrente de ti lo dice, es porque aquel sí está viendo lo que es humildad. Pero si tú dices, es que yo sí perdono, yo sí soy humilde, yo sí soy sencillo y carismático, realmente no lo somos, porque cuando nosotros lo divulgamos es como una especie de vanagloria. Cuando nosotros lo divulgamos es como una especie de vanidad. Hay que tener cuidado, sí. Vanagloria y vanidad. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces el Señor nos habla para que nosotros tengamos ese espíritu abierto de verdaderamente servir, de verdaderamente entregarnos al Señor. Así que siempre las virtudes van a tener un filtro, un filtro. Hay que tener detalle. Bendiciones a todos. Hoy día de Santa Margarita de Escatona. De Escatona. Dios los bendiga. Y este evangelio tiene mucho peso, tiene mucha fuerza, así que hay que cumplirla en su presencia. Bendecido sea el Señor. Feliz sábado para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendiciones.